Mi marido se escapó de viaje con su amante, pero yo ya los estaba esperando en la habitación del hotel. Ella era elegancia, prestigio y respeto, pero detrás de la sonrisa se escondía un silencio peligroso. Un mensaje en un teléfono, una reserva en Ibiza, y una verdad que no debía salir a la luz. Mientras todos veían a una mujer frágil, ella planeaba en secreto un golpe que nadie olvidaría. Él pensaba que la había engañado. Ella ya lo estaba esperando. En un mundo de lujo, traiciones y poder, no siempre gana el que más presume, sino el que sabe esperar el momento exacto para mover la pieza final. Quédate hasta el final para descubrir cómo se desató la tormenta que cambió todas las reglas. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. En medio de una cena rodeada de rostros pintados con sonrisas falsas, Paloma García sostenía su copa de vino como si fuera un escudo. Su rostro permanecía intacto, elegante, sin una sola grieta visible. Pero por dentro, el hielo se resquebrajaba. Su mundo, cuidadosamente construido entre joyas de alta gama y acuerdos millonarios, acababa de recibir una grieta irreparable. En la pantalla de su teléfono, una notificación breve. Ya reservé la habitación en Ibiza. Nadie nos interrumpirá esta vez. Hugo ni siquiera se molestó en borrar el mensaje. Lo leyó sin vergüenza, dejando el móvil desbloqueado sobre la mesa de mármol como quien se siente intocable. Paloma bajó lentamente la mirada. No lloró, no dijo nada, solo bebió. La habitación se llenaba de palabras superficiales y risas exageradas, pero para Paloma todo se volvió un murmullo lejano. La imagen de su esposo acariciando el brazo de Vera, una joven influenciadora que apenas superaba los 25, le resultaba insoportable, pero no inesperada. Era una humillación pública, sí, pero lo que realmente dolía era la traición silenciosa, esa que se construye con la indiferencia diaria. Ella había estado ocupada cuidando el patrimonio de la familia, administrando inversiones estratégicas, asegurando el futuro de ambos. Mientras tanto, él se entretenía con juegos baratos y apariencias vacías. Había perdido el respeto mucho antes del amor. A pesar del golpe, Paloma no se permitió quebrarse. Mantuvo la compostura, no solo por dignidad, sino por estrategia. En su mundo, mostrar debilidad era firmar la sentencia de muerte. Saludó con firmeza a los accionistas presentes, comentó con tranquilidad los próximos lanzamientos de la empresa y hasta logró reírse con gracia calculada. Sin embargo, algo dentro de ella acababa de cambiar. Por primera vez en años, ya no tenía miedo de perderlo. Lo que le daba verdadero pánico era haberse perdido a sí misma tanto tiempo. A veces, el lujo en el que vivía no era más que una prisión con ventanas grandes. De regreso a casa, en su vehículo de alta gama, Paloma permaneció en silencio. Observaba la ciudad desde el vidrio polarizado, como si la vida pasara al otro lado del cristal y ella fuera apenas una espectadora. La voz de Hugo, arrogante y vacía, se colaba de vez en cuando con alguna excusa infantil o intento de desviar la conversación. Pero ella ya no escuchaba. Su mente giraba como un reloj suizo. Cada gesto, cada mirada, cada transacción pendiente. Todo empezaba a cobrar un nuevo significado. No había rabia, no todavía. Lo que había era claridad. Y esa claridad era más peligrosa que cualquier escándalo. Cuando llegaron al penthouse, Paloma se dirigió directamente a su estudio. Encendió su portátil, accedió a sus archivos confidenciales y comenzó a revisar movimientos bancarios, transferencias y autorizaciones firmadas. Su pulso era firme, como el de una cirujana. Descubrir una infidelidad era una herida. Descubrir que él había usado su nombre para mover dinero era una puñalada. Se dio cuenta de que Hugo no solo la estaba traicionando emocionalmente, también estaba atentando contra su trabajo, su reputación, su legado. Lo que estaba en juego no era un matrimonio, era un imperio construido con décadas de esfuerzo y estrategia. La madrugada avanzaba y Paloma no dormía. Frente a la pantalla, su rostro seguía inmutable, pero sus ojos hablaban de una tormenta que apenas comenzaba. Descargó documentos, capturó pantallas y archivó todo en una carpeta con nombre ficticio. No sabía aún cómo se vengaría, pero sí tenía claro que no reaccionaría con lágrimas ni gritos. Paloma no era de las que se descomponen. Era de las que se levantan en silencio y preparan una demolición quirúrgica. Todo lo que había aprendido del mundo millonario de los negocios, ahora lo aplicaría para protegerse y para destruir a quien osara subestimarla. Cuando salió del estudio, Hugo dormía como si nada. Respiraba tranquilo, enredado entre sábanas de lino importado, ajeno a que cada segundo de descanso era una cuenta regresiva. Paloma se detuvo unos segundos al borde de la cama,
sin pestañear. No sentía odio aún. Lo que sentía era una mezcla extraña de decepción y poder. Sí, poder, porque por primera vez en años tenía la certeza absoluta de que no necesitaba a ese hombre para nada, ni para sostener su estilo de vida, ni para construir un futuro. De hecho, su sola presencia comenzaba a resultar una piedra en el zapato. El sol del día siguiente entró por los ventanales con una suavidad casi irónica. Paloma se arregló como siempre, cabello impecable, maquillaje sutil, un conjunto de diseñador que no gritaba riqueza, pero la insinuaba con cada hilo. Salió de casa sin hacer ruido. Tenía una agenda apretada con ejecutivos, pero ese día no hablaba de planes creativos. Esa mañana comenzó a mover sus fichas con un objetivo claro: proteger su patrimonio, su nombre y, sobre todo, su dignidad. Porque había aprendido que hay cosas que no se negocian. Y ahora, empezaba el verdadero juego. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Paloma se levantó temprano, antes que Hugo, y bajó al despacho de la casa con una taza de café aún humeante. La mansión estaba en silencio, como si esperara el momento de estallar. Encendió el ordenador y comenzó a revisar carpetas digitales con la precisión de un investigador privado. Pronto encontró lo que temía: autorizaciones firmadas con su nombre en cuentas de inversión que nunca había tocado. Su firma estaba allí, perfectamente falsificada. Hugo había traspasado límites que no tenían vuelta atrás. Aquello ya no era solo una infidelidad, era un ataque directo a su seguridad financiera. La traición adquiría otro rostro, mucho más cruel. No era únicamente que él hubiera buscado consuelo en los brazos de otra mujer, era que había usado el prestigio y el patrimonio de Paloma para disfrazar su propia ambición. Ella, que había invertido años de esfuerzo, inteligencia y disciplina para consolidar un mundo de lujo y alta gama, ahora veía cómo alguien tan mediocre intentaba apropiarse de todo. No era solo un error, era un crimen moral contra la confianza. Hugo jugaba con fuego y ni siquiera parecía consciente del incendio que estaba provocando en su propia casa. Esa mañana, mientras Hugo aún dormía, Paloma decidió instalar discretamente un pequeño dispositivo de grabación en su propio salón. No le tembló la mano, aunque sabía que el gesto era una línea que nunca había cruzado. Lo hizo con la serenidad de quien entiende que las reglas habían cambiado. Ya no se trataba de un matrimonio convencional, sino de una guerra silenciosa en la que la información sería su mejor arma. Guardó el dispositivo detrás de un libro de tapas de cuero y se prometió escuchar cada palabra, cada suspiro, cada mentira que él pronunciara dentro de esas paredes. Más tarde, en la oficina, Paloma saludó a su equipo con su impecable elegancia de siempre. Nadie podía imaginar lo que se escondía tras esa mirada serena. A media mañana recibió la visita de un banquero, quien con cautela le preguntó sobre una operación reciente firmada bajo su nombre. Paloma fingió sorpresa y tomó nota de cada detalle. El banquero se fue convencido de que todo estaba bajo control, pero Paloma supo entonces que la red de engaños de Hugo ya había alcanzado a terceros. El riesgo de que todo se derrumbara era real. Tenía que actuar con rapidez y, sobre todo, con frialdad. Esa noche, al regresar a casa, lo observó con nuevos ojos. Hugo hablaba de banalidades, de autos de lujo que quería comprar, de viajes millonarios que jamás podría costear con su propio dinero. Paloma lo escuchaba en silencio, grabando mentalmente cada palabra. Cuando él intentó besarla, ella giró el rostro con sutileza, como si no lo hubiera notado. No quería confrontarlo todavía. Había aprendido que la paciencia es un arma letal en el tablero de la vida. Y aunque en su interior ardía una furia contenida, en su exterior mantenía la calma de un lago en invierno. Pasada la medianoche, Paloma reprodujo la grabación que había instalado. Escuchó a Hugo hablando por teléfono con alguien. Su voz era arrogante, confiada, como si todo estuviera bajo control. No te preocupes, cariño, pronto tendremos suficiente dinero para dejar esta farsa atrás, decía. Paloma cerró los ojos y apretó los puños. Aquellas palabras no dolían por el tono cariñoso, sino por la confirmación de que él realmente planeaba destruirla. No se trataba de un desliz pasajero, sino de una estrategia calculada. Y lo peor, él la subestimaba, convencido de que nunca lo descubriría. Paloma tomó un cuaderno de tapas negras y comenzó a escribir. No era un diario, era un plan. Anotó nombres de contactos, fechas de reuniones, movimientos sospechosos y posibles aliados. Era como diseñar una campaña publicitaria, solo que esta vez el producto era su propio renacimiento. Comprendió que no bastaba con enfrentar a Hugo, debía hacerlo en el momento perfecto, con la evidencia exacta y ante los ojos adecuados.
Quería que el golpe fuera tan certero que no quedara espacio para dudas. Porque en su mundo, la humillación pública era más devastadora que cualquier sentencia judicial. Al día siguiente, frente al espejo, Paloma se miró con atención. No vio a una mujer traicionada, sino a una estratega dispuesta a recuperar lo que le pertenecía. Ajustó sus pendientes de diamantes, se aplicó un perfume discreto pero inolvidable y salió por la puerta con paso firme. Sabía que el mundo la observaría como siempre, impecable, brillante, poderosa. Pero lo que nadie sabía era que bajo esa superficie tranquila se estaba gestando una tormenta. Y cuando llegara, nadie, ni siquiera Hugo, estaría preparado para resistirla. La mañana transcurría con la normalidad aparente de una oficina de lujo. Reuniones, llamadas, presentaciones, todo en el mismo ritmo predecible. Paloma, impecable como siempre, vestía un traje sobrio que transmitía autoridad sin necesidad de ostentación. Mientras hablaba con los inversionistas, mantenía en su mente el eco de las grabaciones de Hugo. Había aprendido a sonreír con diplomacia, incluso cuando su interior gritaba de furia. Era una actriz consumada en un escenario millonario donde cada gesto contaba, y ese día, más que nunca, su papel debía ser interpretado a la perfección. Fue en medio de esa jornada cuando reapareció alguien que creía parte del pasado. Álvaro, un exdiseñador que había abandonado la empresa tras un escándalo de política interna. Entró en la sala de juntas con paso seguro, ahora como consultor independiente especializado en marcas de alta gama. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, claros, atentos, capaces de leer el alma de quien tenía enfrente. Cuando saludó a Paloma, lo hizo con respeto y sin el tono adulador de los demás. Esa simple diferencia fue suficiente para despertar en ella una chispa de confianza. La reunión avanzó entre números, gráficos y proyecciones de inversiones. Paloma defendió con firmeza sus ideas, consciente de que debía mostrarse inquebrantable. Hugo no estaba presente, pero las sombras de sus traiciones la acompañaban en cada diapositiva. Cuando llegó el turno de Álvaro, él expuso una estrategia creativa que combinaba innovación con tradición, dejando a todos sorprendidos. Paloma lo escuchó con atención, valorando no solo sus propuestas, sino la serenidad con la que hablaba. En su mundo, donde la arrogancia era moneda corriente, la calma era un lujo escaso. Al finalizar la reunión, mientras los demás ejecutivos se dispersaban, Álvaro se acercó a Paloma con discreción. «No me lo tomes a mal, pero te noto distinta», dijo en voz baja. Paloma fingió una sonrisa, evitando revelar la tormenta que llevaba dentro. Él no insistió. Se limitó a mirarla con una mezcla de curiosidad y respeto. Esa capacidad de guardar silencio, de no presionar, resultó inesperadamente reconfortante para ella. En un entorno donde todos exigían, criticaban o adulaban, encontrar a alguien que supiera simplemente estar presente era un alivio inesperado. Camino al estacionamiento, Paloma recordaba aquel breve intercambio. No era una declaración, ni mucho menos un gesto romántico, pero había algo en la mirada de Álvaro que la había desarmado por un instante. Él no necesitaba frases elaboradas ni promesas vacías. Le bastaba con escuchar, con observar, con permitirle ser. Y Paloma, acostumbrada a vivir rodeada de voces que dictaban lo que debía hacer, sintió por un segundo el extraño placer de no tener que demostrar nada. Esa sensación, aunque fugaz, fue un respiro en medio del huracán. Esa noche, ya en su penthouse, Paloma repasaba documentos cuando el recuerdo de Álvaro volvió a su mente. Comparó la sinceridad en su mirada con la falsedad de Hugo, que hablaba a su lado por teléfono como si no existiera. El contraste era dolorosamente evidente. Paloma no pensaba en amores ni en nuevas oportunidades, pero sí en la diferencia entre alguien que construye y alguien que destruye. Esa comparación la fortaleció. Si Hugo la veía como un trofeo, Álvaro la había tratado como una persona. Y esa diferencia era más valiosa que cualquier diamante. Al día siguiente, Paloma encontró un correo de Álvaro con un breve mensaje. «Si necesitas algo, cuenta conmigo». No había más. Ni un exceso de confianza ni un intento de acercamiento fuera de lugar. Solo esas palabras, escritas con una sobriedad que decía más de lo que parecía. Ella lo leyó varias veces antes de archivar el correo. No respondió, pero dentro de sí reconoció que esas 6 palabras habían tenido un efecto inesperado. En medio de un universo de lujo y traiciones, a veces lo más poderoso era la sencillez. Esa semana concluyó con Paloma más decidida que nunca. No estaba sola, aunque tampoco se permitía aún apoyarse en nadie. Álvaro se había convertido en una presencia silenciosa, un recordatorio de que todavía existía gente diferente en su mundo de máscaras.
Y aunque la guerra con Hugo apenas comenzaba, Paloma entendió que no estaba condenada a librarla en soledad. La dignidad que había empezado a reconstruir se sostenía no solo en sus planes, sino también en el eco de aquellas palabras: «Cuenta conmigo». La tarde caía sobre Madrid cuando Paloma asistió a un evento exclusivo de la empresa. El salón estaba adornado con candelabros de cristal, alfombras rojas y vitrinas iluminadas donde reposaban piezas de alta gama valoradas en millones. Era el escenario perfecto para mostrar poder, pero también para medir enemistades. Al llegar, Paloma notó de inmediato a Vera, radiante en un vestido que conocía demasiado bien, uno que ella misma había comprado meses atrás en Milán. El impacto fue un golpe en el estómago. No hacía falta preguntar quién se lo había dado. Hugo estaba cerca, sonriendo como un hombre satisfecho con su trofeo más reciente. El ambiente estaba cargado de murmullos. Vera, con su juventud insolente, se pavoneaba como si fuera la protagonista de la noche. Posaba frente a las cámaras, dejaba que los fotógrafos capturaran cada detalle de sus joyas y se comportaba con la seguridad de quien se siente respaldada. Paloma la observaba desde la distancia, con la calma calculada de un depredador que espera el momento exacto para atacar. El lujo que rodeaba a Vera era prestado, y esa era la verdad que Paloma jamás olvidaría. Todo lo que la muchacha lucía provenía de lo que ella misma había trabajado y protegido durante años. El clímax llegó cuando una periodista, confundida por las apariencias, se acercó a Vera y le preguntó por la inspiración detrás de la nueva campaña. Con descaro, la joven habló como si hubiera estado involucrada en cada decisión, atribuyéndose logros que no le correspondían. «Quisimos resaltar la fuerza femenina y el poder del diseño atemporal», dijo con tono ensayado, como si cada palabra hubiera sido robada de las conversaciones privadas de Paloma. El público aplaudió. Hugo sonrió orgulloso. Y Paloma, aunque herida, se limitó a inclinar la cabeza con una elegancia que enmascaraba un volcán. En ese instante, Paloma entendió que ya no se trataba solo de un engaño íntimo. Se estaban apropiando de su nombre, de su voz y de su esfuerzo para construir una imagen falsa. Y esa humillación pública, disfrazada de glamour, era más difícil de soportar que cualquier traición a solas. Sin embargo, ella no era una mujer improvisada. En lugar de confrontarlos en caliente, se excusó con un discreto gesto, abandonó el salón y se dirigió a su coche. Había aprendido que la verdadera venganza nunca se sirve en medio del ruido, sino en la soledad del cálculo. Camino a casa, el silencio del vehículo de alta gama le permitió ordenar sus pensamientos. Recordó las inversiones que había defendido, los contratos que había cerrado y los riesgos que había asumido para mantener intacto el patrimonio familiar. Todo lo que estaba en juego era demasiado valioso para perderlo en un arrebato emocional. Su venganza debía ser quirúrgica, tan precisa como una joya tallada por un maestro artesano. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces artificiales, Paloma decidió que la próxima jugada sería en Ibiza, en un terreno donde nadie sospechaba que ella ya había tomado la delantera. En su penthouse, encendió una lámpara de escritorio y llenó un formulario con un nombre falso, Carmen del Mar. Con esa identidad, reservó la suite presidencial de un hotel de lujo en Ibiza, el mismo en el que Hugo planeaba alojarse con Vera. Mientras confirmaba la reserva, una sonrisa fría apareció en su rostro. No se trataba solo de descubrirlos, sino de esperarlos, de mirarlos a los ojos y mostrarles que nunca habían estado un paso por delante. El papel estaba firmado. La trampa estaba lista. Y Paloma, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control regresaba a sus manos. Antes de dormir, miró a Hugo, que hablaba por teléfono en la terraza como si estuviera cerrando un negocio millonario. Paloma lo escuchó con la distancia de quien observa a un extraño. Ya no veía al esposo con el que había compartido una vida, sino al hombre que había osado menospreciarla. Esa diferencia lo cambiaba todo. Lo que vendría en Ibiza no sería un simple enfrentamiento, sería un ajuste de cuentas. Y Paloma, en silencio, se juró que esa escena sería tan devastadora que jamás podrían borrarla de su memoria. Mientras apagaba la luz, no sintió miedo. Sintió certeza. La certeza de que la humillación sufrida esa noche había sido el último empujón que necesitaba para transformarse. Ella ya no era la mujer que aceptaba en silencio, sino la estratega que preparaba un espectáculo de venganza en el escenario más lujoso posible. Y lo más irónico era que ni Hugo ni Vera sospechaban nada. Creían tener el control, pero la realidad era otra. La verdadera jugada maestra apenas estaba comenzando. ¿Y tú? ¿Serías capaz de tramar una venganza en silencio, esperando el momento perfecto, o preferirías enfrentarte de inmediato aunque todo se desmorone? Paloma llegó a Ibiza con 2 días de anticipación,
viajando en un jet privado que había reservado discretamente. Mientras la aeronave descendía sobre la isla, observó desde la ventanilla el mar turquesa que brillaba bajo el sol Mediterráneo. No era un viaje de placer, aunque la apariencia lo dijera todo. Llevaba una maleta de alta gama, documentos encriptados y un plan que había diseñado con la precisión de un cirujano. El chofer del hotel la recibió con reverencia, sin sospechar que aquella Carmen del Mar no era más que una máscara perfectamente calculada para un acto de venganza. La suite presidencial superaba cualquier expectativa. Al abrir las puertas, un aroma a flores frescas la envolvió. Había ventanales de cristal con vistas al mar, un jacuzzi rodeado de velas y un piano de cola que parecía esperar un recital privado. Paloma recorrió el espacio lentamente, tocando cada superficie como si la estuviera memorizando. Allí, en ese escenario de lujo, se desarrollaría el capítulo más cruel de su historia. Ordenó al personal que colocara champaña francesa en la mesa, pétalos en la cama y música suave que sonaría en cuanto alguien entrara. Todo debía lucir como un paraíso íntimo, aunque en realidad era una trampa. En el cofre empotrado de la suite, Paloma guardó cuidadosamente una carpeta de cuero con pruebas irrefutables. Había documentos falsificados, transferencias ilegales, conversaciones grabadas y hasta fotografías de reuniones sospechosas. Encima de la carpeta dejó un contrato de separación redactado por sus abogados más confiables. Era un documento explosivo, capaz de despojar a Hugo de cualquier derecho sobre el patrimonio que durante años había fingido proteger. La ironía era deliciosa. Firmaría su derrota en el mismo lugar donde pensaba celebrar su triunfo clandestino con Vera. Esa tarde, Paloma recorrió los pasillos del hotel con la naturalidad de una huésped distinguida. Saludó a los empleados con una sonrisa discreta, se sentó en el restaurante de alta gama para degustar un menú degustación y pidió un vino exclusivo de la isla. Todo lo hacía con la calma de quien sabe que controla cada pieza del tablero. Ningún gesto revelaba lo que estaba por venir. Para los demás, ella era una mujer millonaria disfrutando de unas vacaciones. Para sí misma, era una estratega afinando los últimos detalles de una jugada maestra. Al caer la noche, salió al balcón de la suite y contempló el horizonte. Las luces de los yates de lujo titilaban en el mar como estrellas flotantes. Paloma encendió un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años, y dejó escapar el humo con una serenidad inquietante. No había nervios, solo concentración. Recordaba cada humillación sufrida, cada gesto arrogante de Hugo, cada palabra robada por Vera. Todo eso la mantenía en pie. No era la venganza lo que la movía, sino la necesidad de recuperar su dignidad. Y si para lograrlo debía exponerlos, lo haría sin pestañear. Al día siguiente, caminó por la playa al amanecer, dejando que la brisa marina despejara su mente. Había turistas, fotógrafos y celebridades disfrutando del mismo paraíso, pero Paloma parecía ajena a todo. En su interior, repasaba los pasos de la trampa como una coreografía ensayada al detalle. Sabía que Hugo no sospecharía nada. Estaba demasiado confiado, creyendo que su esposa era incapaz de reaccionar. Esa subestimación sería su ruina. Paloma no solo iba a enfrentarlo, iba a desmantelar su orgullo en el mismo lugar donde él pensaba coronarse. De regreso al hotel, pidió al servicio de habitaciones que encendiera la música romántica en la suite y colocara hielo en la champaña. Revisó las cámaras de seguridad ocultas que había instalado discretamente con ayuda de un contacto de confianza. Cada rincón del cuarto estaba preparado para registrar la escena. No necesitaba transmitirla al mundo, bastaba con tenerla archivada como prueba. Para Paloma, la verdadera justicia no consistía en un espectáculo mediático, sino en el golpe certero que destroza en silencio. Y el silencio, lo sabía, podía ser más ruidoso que cualquier escándalo público. Al caer la noche, se recostó en la cama cubierta de pétalos, con la mirada fija en el techo. Su corazón latía con calma, no con ansiedad. Era como si el lujo de la habitación se hubiera convertido en un escenario teatral donde ella era la protagonista y directora al mismo tiempo. Hugo y Vera solo serían actores secundarios en la obra que estaba a punto de comenzar. Cerró los ojos unos minutos, consciente de que el desenlace se acercaba. Y cuando se durmió, no soñó con dolor ni rabia, sino con la certeza de que la justicia estaba a punto de tener un rostro, el suyo. La mañana en Ibiza amaneció con un cielo despejado, como si la isla quisiera disfrazar la tormenta que estaba por desatarse. Paloma se levantó temprano, ordenó a la suite presidencial que permaneciera intacta y bajó al lobby para vigilar discretamente la llegada de los huéspedes. Vestida con un vestido blanco sencillo pero de alta gama, parecía una turista distinguida que solo disfrutaba del lujo del hotel. Sin embargo, por dentro era un volcán contenido.
Cada segundo que pasaba la acercaba más al momento en el que Hugo y Vera cruzarían esas puertas. Pasado el mediodía, un automóvil de lujo se detuvo frente al hotel. De él bajaron Hugo y Vera, tomados de la mano, riendo como adolescentes en plena escapada. Ella vestía un conjunto llamativo que gritaba dinero prestado, mientras él, con gafas oscuras y aire arrogante, fingía ser un hombre millonario independiente. Paloma los observó desde la distancia, oculta detrás de un periódico, y una calma extraña se apoderó de su cuerpo. Allí estaban, confiados, seguros de que habían vencido. Y lo cierto es que ya habían perdido, solo que aún no lo sabían. El recepcionista, ajeno al teatro que se desarrollaba, les dio la bienvenida con entusiasmo. «Bienvenidos a la suite presidencial, señor Ruiz», dijo, entregando la llave con una sonrisa automática. Paloma, a pocos metros, escuchó su propio apellido en boca de un extraño y apretó los puños. Era irónico que Hugo utilizara ese nombre como una insignia de prestigio, cuando en realidad era ella quien lo sostenía todo. Paloma no intervino. Solo observó cómo ambos subían en el ascensor, felices, mientras el veneno de su propia trampa comenzaba a recorrerles las venas. Desde su propia habitación, conectó la cámara oculta al portátil y vio cómo entraban a la suite presidencial. Hugo abrió las cortinas con un gesto triunfal, mostrando la vista al mar, mientras Vera daba saltos de emoción sobre la cama cubierta de pétalos. El sonido de la música romántica llenó el espacio, y la champaña en hielo completaba la escena perfecta. Paloma sonrió con frialdad. Todo lo que veían y tocaban estaba planeado por ella. Lo que ellos creían un paraíso privado era, en realidad, un escenario diseñado para su humillación. En un rincón de la habitación, el maletín con los documentos aguardaba como un testigo silencioso. Vera, ajena, se lanzó a abrir la botella de champaña mientras Hugo la abrazaba por la cintura. «Esto es solo el comienzo, mi amor», dijo él con esa voz que tantas veces había usado para manipular. Paloma lo escuchaba a través del micrófono como si se tratara de un extraño. Ya no quedaba rastro del hombre con el que había compartido una vida. Lo que veía era un farsante, un oportunista que vivía de apariencias robadas. Las horas pasaron lentamente. Paloma no tenía prisa. Observaba cada movimiento desde la pantalla con una serenidad que rozaba lo escalofriante. Vera reía. Hugo hablaba de inversiones futuras y planes de viajes como si fueran dueños del mundo. Paloma sabía que todo era una ilusión. Lo único real en esa habitación eran las pruebas que tarde o temprano destrozarían su fachada. El silencio de Paloma no era debilidad, era la calma de quien sabe que la presa ya está atrapada en la red. Al caer la noche, se miró al espejo y ajustó un vestido de seda en tono marfil, sencillo pero imponente. Se maquilló con precisión, resaltando sus ojos oscuros que ahora brillaban con determinación. Antes de salir de su suite, se miró por última vez y sonrió. No era la sonrisa de una esposa herida, sino la de una mujer que había tomado el control de su destino. Caminó por el pasillo del hotel con paso firme, cada tacón marcando el ritmo de una marcha triunfal. Sabía que cuando abriera esa puerta, todo cambiaría para siempre. Frente a la suite presidencial, Paloma se detuvo unos segundos, respiró hondo y apoyó la mano sobre la manija. Al otro lado estaban los dos traidores, riendo en medio de un lujo que no les pertenecía. Era el momento que había esperado desde aquella noche en Madrid. No temblaba, no dudaba, no vacilaba. Abrió la puerta despacio, dejando que la música y el aroma a champaña inundaran el pasillo. Y allí, con la serenidad de una reina entrando en su propio palacio, se preparó para dar el primer golpe de su venganza. Hugo seguía con la pluma en la mano, observando el contrato como si fuera una sentencia de muerte. Sus labios murmuraban excusas incoherentes, pero Paloma permanecía de pie, erguida, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. La suite, que minutos antes parecía un refugio romántico, ahora se había transformado en una sala de juicios improvisada. Vera lo miraba con una mezcla de rabia y miedo, comprendiendo que había apostado al caballo equivocado. El silencio era brutal, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. «Si firmas, aún podrás conservar algo de dignidad», dijo Paloma, con voz firme pero sin necesidad de gritar. «Si te niegas, mañana todo este hotel sabrá quién eres realmente». Hugo tragó saliva, consciente de que aquella carpeta contenía pruebas suficientes para destruirlo. Nunca había visto a su esposa tan implacable. No había lágrimas ni súplicas, solo la serenidad de alguien que ya no tiene nada que perder. Esa calma lo desarmaba más que cualquier explosión de ira. Frente a ella, el hombre que siempre había jugado a ser poderoso se veía pequeño. Con la mano temblorosa, estampó su firma en cada página del acuerdo.
Cada trazo de tinta era una derrota silenciosa, una rendición que jamás imaginó. Paloma observó cada movimiento con la frialdad de quien presencia un trámite rutinario, aunque por dentro sentía como la adrenalina le recorría el cuerpo. Vera se levantó del sofá, indignada. «Así que esto es todo, eso es lo que me prometiste, Hugo». La joven lo empujó con desprecio, dándose cuenta de que aquel hombre no era más que un impostor sostenido por el dinero y el prestigio de otra. Paloma cerró la carpeta y la guardó en su bolso de piel. Luego lo miró directamente a los ojos. «Renunciarás a tu cargo en la empresa mañana mismo, y devolverás cada bien que has usado en mi nombre. Los autos, las propiedades, las cuentas, todo vuelve a donde pertenece». Hugo abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No hay discusión. Esta firma es el principio de tu caída. Y lo peor de todo, Hugo, es que ni siquiera tendrás un público que te aplauda». La humillación era aún más cruel porque ocurría en privado, lejos de las cámaras que él tanto amaba. Vera, aún furiosa, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Te creí diferente, pero eres un cobarde», le dijo antes de marcharse. El golpe fue doble. La amante lo abandonaba en el mismo instante en que su esposa lo despojaba de todo. Hugo se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos, derrotado. Paloma lo observó por última vez, y aunque la tentación de gritarle o escupirle su desprecio estaba presente, no lo hizo. La verdadera venganza era verlo reducido a nada sin que ella tuviera que mancharse las manos. Se giró hacia el espejo de cuerpo entero en la suite y se contempló. Allí estaba ella, erguida, vestida en seda marfil, más fuerte que nunca. Comprendió que la transformación había comenzado en silencio, mucho antes de ese momento. Lo que antes era dolor, ahora era determinación. Lo que antes era humillación, ahora era poder. Paloma respiró profundo, tomó su bolso y caminó hacia la puerta con la elegancia de quien abandona un escenario después de un triunfo. Sabía que el juego no había terminado, pero la primera victoria era suya. Al salir de la suite, los pasillos iluminados del hotel la recibieron como un desfile privado. Los empleados la saludaban con cortesía, sin sospechar que aquella mujer acababa de sellar el destino de un hombre dentro de esas paredes. Paloma caminaba con paso firme, los tacones resonando contra el mármol como campanas de victoria. No era la esposa abandonada, era la mujer que había escrito su propio desenlace. Y mientras se dirigía al ascensor, una sola idea brillaba en su mente. Lo que estaba por venir sería aún más devastador. En el ascensor, con las puertas cerrándose lentamente, Paloma permitió que una sonrisa mínima se dibujara en su rostro. No era una sonrisa de satisfacción inmediata, sino de confianza en lo que aún tenía por delante. Sabía que Hugo tardaría en comprender la magnitud de lo que había firmado. Pero cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde. La venganza de Paloma no se trataba de un momento puntual, sino de un proceso calculado que lo arrastraría a una caída sin retorno. Y lo mejor de todo era que él mismo había firmado su condena. ¿Y tú? ¿Crees que la traición merece una venganza privada, fría y calculada, o prefieres que todo se sepa públicamente para exponer a quien te humilló? De regreso a Madrid, Paloma aterrizó con la misma calma con la que había salido de Ibiza. El vuelo en primera clase fue silencioso, acompañado únicamente por un dossier de documentos en su bolso de mano. Al bajar del avión, no sintió la necesidad de mirar atrás. La humillación que había preparado ya estaba dando frutos. Hugo no lo sabía aún, pero cada paso suyo estaba marcado por la derrota. Paloma caminaba entre los flashes de paparazzi que esperaban a otras celebridades, pero la verdadera noticia estaba por nacer en los círculos más exclusivos de los negocios. En su despacho, volvió a revisar la carpeta firmada. Cada cláusula era una pieza de ajedrez, y juntas formaban una jugada letal. Esa mañana, con discreción calculada, convocó a un par de ejecutivos clave para una reunión privada. «Necesito que revisen esto», dijo, extendiendo los documentos sin una sola alteración en su tono. No hubo dramatismo, solo certeza. Los hombres intercambiaron miradas incómodas mientras leían. Sabían lo que significaba. Hugo estaba fuera del juego. Paloma se mantuvo erguida, observando, disfrutando en silencio de cómo la noticia comenzaba a circular como un rumor venenoso. Los días siguientes fueron una lenta agonía para Hugo. Primero le cancelaron un contrato publicitario. Luego, una invitación a un evento de inversión fue retirada con la excusa de cupo limitado. En realidad, todos ya sabían que estaba acabado. El círculo de millonarios donde solía pavonearse con autos de lujo y relojes exclusivos comenzó a cerrarle las puertas sin piedad. Paloma no necesitaba mover un dedo. Había liberado la primera pieza y la caída avanzaba sola,
como una avalancha que nadie podía detener. Vera, por su parte, se alejó rápidamente al ver cómo el castillo de arena se desmoronaba. La joven, acostumbrada a vivir de la apariencia y de regalos de alta gama, comprendió que al lado de Hugo no había futuro. Intentó contactar a Paloma, incluso enviarle mensajes de disculpa, pero no recibió respuesta. Paloma no necesitaba escucharla. Había aprendido que no todo traidor merece una confrontación. Algunos simplemente se borran con indiferencia. Hugo, en cambio, no podía escapar tan fácil. Él representaba la raíz del dolor, y arrancar esa raíz requería tiempo y precisión. En medio de este panorama, Paloma comenzó a sentir un respiro inesperado. Asistía a reuniones con la frente en alto, sabía que los inversionistas la miraban con mayor respeto. Su figura ya no era la de una mujer que acompañaba a su marido. Ahora era ella quien marcaba la pauta. Ese reconocimiento silencioso valía más que cualquier aplauso. Había algo liberador en caminar sola hacia un futuro en el que su nombre brillara por sí mismo. Y aunque el dolor aún latía en el fondo de su pecho, estaba aprendiendo a transformarlo en fuerza. Una tarde, recibió una llamada de un socio que antes solía tratarla con condescendencia. Esta vez, su tono fue diferente, respetuoso, casi deferente. Paloma, me gustaría discutir contigo unas posibles inversiones. Creo que tu visión sería clave. Ella aceptó con serenidad, sabiendo que esa era la verdadera venganza, ser reconocida no por lo que compartía con Hugo, sino por lo que era capaz de construir sola. El lujo que la rodeaba ya no era un disfraz, sino un reflejo de su propio valor. Había tardado años en darse cuenta, pero ahora esa certeza era irrompible. Mientras tanto, Hugo se hundía más cada día. Sus llamadas no eran contestadas, sus correos quedaban en silencio. Incluso algunos amigos de toda la vida lo evitaban en público, temiendo ser asociados con su fracaso. Paloma lo sabía porque llegaban a sus oídos comentarios discretos, rumores que circulaban en fiestas privadas. No necesitaba confirmarlos, bastaba con imaginarlo en su apartamento vacío, desesperado por recuperar un poder que ya no le pertenecía. Y en cada relato, encontraba un extraño consuelo. El silencio era la sentencia más dolorosa. Una noche, mientras cenaba en un restaurante de lujo acompañada de ejecutivos importantes, Paloma levantó su copa de vino. No celebraba aún, porque sabía que la guerra seguía. Pero en su interior, sintió que el primer ciclo estaba cerrado. Hugo había comenzado su descenso y nada lo salvaría. Lo que venía ahora no sería solo su caída, sino el renacimiento de Paloma como la mujer que nunca dejó de ser, fuerte, estratégica y dueña absoluta de su destino. Paloma había descubierto que el silencio era un arma más poderosa que cualquier escándalo público. Mientras muchos esperaban que publicara los documentos, que hiciera ruido en la prensa o que protagonizara una guerra mediática, ella eligió callar. Cada palabra no dicha se convertía en un cuchillo invisible que cortaba lentamente el prestigio de Hugo. Los rumores circulaban en cenas privadas, en pasillos de empresas y en encuentros millonarios, hasta que la reputación de él quedó reducida a cenizas. Paloma no necesitaba ensuciarse, otros se encargaban de transmitir lo que había descubierto. En los círculos sociales más exclusivos, la historia de Hugo se transformó en leyenda de advertencia. «Cuidado en quién confías», murmuraban entre copas de champaña, sin mencionarlo directamente, pero todos sabían a quién se referían. Paloma asistía a esos mismos eventos con vestidos de alta gama y un porte impecable, y recibía miradas de respeto disfrazadas de cortesía. Era la reina silenciosa de un tablero que había sabido dominar. El lujo no estaba en las joyas que llevaba, sino en el dominio absoluto que ejercía sin necesidad de levantar la voz. Una tarde, Álvaro la llamó para invitarla a una cata privada de vinos. Paloma dudó unos segundos, pero aceptó. Al llegar, encontró un ambiente íntimo, rodeado de barricas antiguas y luces cálidas. «Quiero que pruebes este reserva, creo que te sorprenderá», dijo él, con la naturalidad de quien no pretendía impresionarla. Paloma lo observó mientras hablaba sobre matices y aromas, y por primera vez en años, se permitió reír de verdad. Una risa ligera, no forzada, que le recordó que todavía había vida más allá de la traición. Durante la velada, Álvaro no le preguntó sobre Hugo, ni sobre el escándalo silencioso que todos comentaban a espaldas. En cambio, habló de viajes, de proyectos creativos y de la importancia de construir un legado sin ataduras. Paloma lo escuchaba y pensaba en cuánto había extrañado conversaciones libres de segundas intenciones. En su mundo, donde cada palabra tenía precio, aquel momento era un respiro. No era un hombre intentando salvarla, era un hombre ofreciéndole compañía sin condiciones. Y eso,
En medio del caos, era un lujo inesperado. Cuando regresó a casa, Paloma encendió una vela en su estudio y abrió el cuaderno de notas donde escribía sus planes. Pero esa noche, en lugar de estrategias, escribió una sola frase: no necesito gritar para que me escuchen. Al releerla, comprendió que había alcanzado un nivel de control que antes parecía imposible. Ya no reaccionaba con rabia, sino con cálculo. Su silencio se había convertido en un muro infranqueable que Hugo no podía atravesar. Esa certeza era la verdadera recompensa: haber recuperado su dignidad sin perder la elegancia. Mientras tanto, Hugo intentaba desesperadamente contactar a viejos socios. Las llamadas eran cortas, las respuestas evasivas. Incluso algunos que antes lo adulaban ahora lo trataban con frialdad. Paloma se enteraba por terceros, nunca de forma directa, y cada comentario era como un recordatorio de que había tomado la mejor decisión. No necesitaba exponerlo públicamente. Bastaba con verlo reducido a un hombre sin credibilidad. La venganza ya no era un espectáculo, sino una sinfonía silenciosa que ella misma había compuesto. Esa semana, Paloma asistió a un almuerzo con un grupo de inversionistas extranjeros. Habló con seguridad, presentó ideas innovadoras y recibió elogios sinceros. Nadie mencionó a Hugo. Ya no era la sombra que la acompañaba, ahora era simplemente un fantasma en decadencia. Paloma se dio cuenta de que el verdadero triunfo no era verlo caer, sino ver cómo ella se elevaba. Su presencia, su voz y su visión eran lo único que importaba en esa mesa. Y por primera vez, sintió que su futuro no dependía de lo que había perdido, sino de lo que estaba construyendo. Aquella noche, sola en su penthouse, brindó con una copa de vino frente al ventanal que daba a la ciudad. No celebraba la caída de Hugo, sino su propio renacimiento. El lujo de la vida que había defendido con tanto esfuerzo ahora tenía un nuevo significado. No era la riqueza compartida, era la libertad conquistada. Paloma se sonrió con serenidad. Había ganado mucho más que una batalla. Había recuperado algo que nunca debió entregar: el control absoluto de su destino. La noche de la catá había dejado en Paloma una sensación extraña, difícil de descifrar. No era solo el vino, ni la conversación tranquila. Era la manera en que Álvaro había logrado que se sintiera vista sin necesidad de palabras. Durante años, Paloma había vivido rodeada de halagos falsos, adulaciones vacías y gestos interesados. Pero con él, todo era diferente. No había prisa, no había exigencia, solo una presencia que invitaba a respirar con calma. Esa naturalidad, en medio de un mundo de lujo y tensión constante, resultaba más valiosa que cualquier joya. Los días siguientes, Álvaro encontró formas sutiles de acercarse. Un mensaje breve, una invitación a un almuerzo discreto, un comentario sobre un proyecto en común. Paloma aceptaba con cautela, consciente de que aún llevaba cicatrices abiertas. Pero cada encuentro se transformaba en un espacio de respiro, un oasis dentro del torbellino que era su vida. En esas conversaciones no se hablaba de Hugo, ni de traiciones, ni de caídas. Se hablaba de ideas, de arte, de viajes soñados. Y ese simple cambio de tema era un bálsamo que Paloma no sabía cuánto necesitaba. Una tarde, después de una reunión con inversionistas, Álvaro la acompañó hasta el coche. El sol caía sobre la ciudad, tiñendo de oro las calles. «Tienes un talento único, Paloma, no lo dudes nunca», le dijo mientras abría la puerta. Ella lo miró sorprendida, como si esas palabras fueran demasiado simples para la magnitud de su historia. Pero ahí estaba la clave. Álvaro no la veía como un trofeo, ni como un escándalo. La veía como una mujer capaz. Esa validación genuina comenzó a despertar en Paloma algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, en el penthouse, Paloma no podía dejar de pensar en ese gesto. Frente al espejo, se vio distinta, con un brillo nuevo en los ojos. Hugo seguía en caída libre, convertido en un recuerdo amargo, pero Álvaro representaba algo más: la posibilidad de volver a creer en alguien. No se trataba de reemplazar lo perdido, sino de descubrir un deseo diferente, más limpio, más libre. Y aunque no lo admitía en voz alta, sentía que cada encuentro con él era un paso hacia un territorio desconocido pero tentador. El siguiente encuentro ocurrió en un almuerzo informal. Compartieron risas, anécdotas y silencios cómodos que no pesaban. En un momento, sus manos se rozaron al mismo tiempo al tomar una copa. No retiraron los dedos enseguida. Fue apenas un instante, pero suficiente para que ambos entendieran lo que estaba creciendo entre ellos. Paloma retiró la mano con elegancia, fingiendo que nada había pasado, aunque su corazón latía con más fuerza.
Era un choque entre la razón que pedía cautela y el deseo que comenzaba a despertar con intensidad. De regreso a casa, Paloma se reprochó a sí misma haber sentido aquel cosquilleo. No es el momento, se repetía mientras miraba los documentos sobre la mesa. Sabía que aún quedaban batallas que pelear, que Hugo no estaba completamente fuera de su vida. Pero, por más que intentara ignorarlo, la imagen de Álvaro seguía apareciendo en su mente. Sus palabras, su forma de escucharla, la calma que transmitía. Era como un contraste brutal con el vacío que Hugo había dejado. Y esa comparación era imposible de evitar. Esa noche, sentada en el balcón con una copa de vino, Paloma se permitió imaginar un futuro distinto. No era una fantasía de cuentos de hadas, sino una posibilidad real. Una vida donde el respeto, la admiración y la complicidad fueran la base. Un futuro sin gritos, sin engaños, sin máscaras. Un futuro donde pudiera amar sin sentirse humillada. Por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le parecía absurda. Le daba miedo, sí, pero también una ilusión que había olvidado. Y esa mezcla de temor y deseo era más poderosa de lo que esperaba. Al apagar las luces para ir a dormir, Paloma se dio cuenta de algo. Su venganza contra Hugo seguía en curso, pero su corazón ya no estaba encadenado a ese dolor. Poco a poco, estaba dejando espacio para algo nuevo, algo que nacía con fuerza aunque aún intentara negarlo. El deseo y la razón luchaban dentro de ella, pero la balanza comenzaba a inclinarse. Y aunque no lo admitiera en voz alta, ya no era solo una guerra por recuperar su dignidad. Era también el inicio de un renacimiento emocional que prometía cambiarlo todo. El evento anual de la empresa se había transformado en un espectáculo sin precedentes. Desde la entrada, los invitados eran recibidos por un despliegue de lujo. Alfombras rojas impecables, candelabros de cristal que colgaban como cascadas de luz, camareros ofreciendo champaña francesa en copas finísimas y un grupo de cuerdas tocando en vivo. El ambiente respiraba poder. Los inversionistas habían llegado desde Nueva York, París, Dubái y Buenos Aires, todos ansiosos por ver la nueva colección, y sobre todo, a la mujer que ahora encabezaba la marca. Paloma avanzaba entre ellos con un porte que parecía tallado en mármol. Vestía un traje negro de alta gama, de líneas limpias, que destacaba su silueta sin necesidad de ostentación. Su sola presencia callaba murmullos y atraía a miradas. Era evidente, ese era su escenario. A un costado del salón, Vera intentaba reclamar un lugar que ya no le pertenecía. Llevaba un vestido escarlata con bordados dorados, un atuendo llamativo que pretendía captar la atención, pero que resultaba exagerado y fuera de lugar. La sonrisa ensayada en su rostro no lograba ocultar la inseguridad de saberse desplazada. Algunos invitados la saludaban por cortesía, pero en sus ojos se leía el desinterés. «Ya no es la favorita», susurró una mujer a otra, mientras un empresario añadió. «La eclipsó Paloma por completo». Vera fingía no escuchar, pero cada comentario le clavaba espinas invisibles. El contraste era cruel. La joven que intentaba brillar con artificios frente a la mujer que dominaba la sala con solo su serenidad. En medio del bullicio, Álvaro apareció con la discreción que lo caracterizaba. Vestía un traje impecable, sobrio, pero de esos que solo un hombre con verdadero gusto podía llevar con naturalidad. No buscaba protagonismo, no buscaba ser centro de atención, pero la elegancia silenciosa lo convertía en figura. Al encontrarse con Paloma, bastó un cruce de miradas para que todos percibieran lo evidente. Entre ellos existía una conexión que iba más allá de lo profesional. No eran pareja oficial, pero irradiaban complicidad y respeto. En ese instante, muchos entendieron que Hugo había perdido más que a una esposa. Había perdido a una mujer que ahora brillaba con un hombre muy diferente a su lado. Las luces se atenuaron y dio inicio la presentación oficial. En las pantallas gigantes apareció un vídeo que relataba la historia de la empresa, sus campañas pasadas y los hitos más importantes. Sin embargo, había un detalle crucial. Por primera vez, se mostraba a Paloma como la mente creativa detrás de los diseños más emblemáticos. Imágenes de ella en talleres, bocetando, supervisando materiales y conversando con artesanos. El público quedó impactado. Aquella mujer que muchos creían solo un rostro elegante había sido siempre el cerebro y el corazón de la marca. El vídeo concluyó con la frase: «La verdadera joya es quien la crea». Los aplausos fueron ensordecedores. Paloma subió al escenario con calma majestuosa. No caminaba rápido ni lento. Avanzaba con la seguridad de alguien que sabe que cada paso está siendo observado. Tomó el micrófono con naturalidad, esperó a que el silencio llenara la sala y comenzó a hablar. Sus palabras no fueron grandilocuentes, no necesitaban serlo. Habló de visión, de legado,
de la importancia de proteger el patrimonio que se construye con esfuerzo. Recordó a los artesanos, a los empleados que permanecieron en la empresa en tiempos difíciles, a quienes confiaron en ella cuando parecía invisible. Cada frase era un golpe sutil contra las traiciones del pasado, sin necesidad de nombrar a nadie. Su voz era firme, cálida y elegante. En un rincón del salón, Hugo observaba la escena con el rostro desencajado. Había asistido con la esperanza de recuperar algo de influencia, de aparecer en las fotos, de estrechar manos. Pero lo que encontró fue indiferencia absoluta. Nadie lo buscaba, nadie lo celebraba. Era un fantasma, ignorado por el mismo público que antes lo veneraba. Al cruzar la mirada con Paloma, ella no apartó los ojos. Le regaló una sonrisa breve, devastadora, que decía más que 1000 discursos: ya no me perteneces y nunca volverás a humillarme. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue el golpe final a su orgullo. Después del discurso, la velada continuó con un esplendor que confirmaba el éxito del evento. Un cuarteto tocaba melodías elegantes mientras los camareros servían champaña y bocados de alta gama. Los inversionistas se acercaban a Paloma y Álvaro con propuestas de colaboración, convencidos de que juntos representaban confianza, prestigio y proyección internacional. Era evidente que la caída de Hugo había abierto un vacío que Paloma llenaba con fuerza redoblada. Ya no era la esposa detrás de un hombre. Ahora era el símbolo de una era nueva. La leyenda de Paloma García comenzaba a escribirse con tinta indeleble. Paloma, consciente de la intensidad de la noche, se permitió un respiro en el balcón del salón. Desde allí, la ciudad brillaba como un mar de luces infinitas. El aire fresco acariciaba su rostro, despejando los restos de tensión. Álvaro se acercó y, sin palabras innecesarias, colocó su mano sobre la de ella. No fue un gesto posesivo ni teatral, fue un gesto de complicidad. Paloma lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de avanzar hacia lo desconocido. Había encontrado un compañero, no un dueño. Y en ese reconocimiento nació algo nuevo en su corazón. El regreso al salón fue triunfal. Apenas cruzó la puerta, los aplausos volvieron a sonar cuando se anunció oficialmente su nuevo cargo: directora creativa y socia principal. Los reflectores la iluminaron, las cámaras se enfocaron y las miradas la siguieron con admiración. Paloma levantó su copa y brindó con todos, pero en su interior, ese brindis era solo para sí misma. Había vencido, había sobrevivido, y lo había hecho sin perder su elegancia. El mito de Paloma García había nacido esa noche, no por lo que decía, sino por lo que representaba: una mujer que había transformado la humillación en poder. Mientras tanto, Vera se desmoronaba en silencio. Nadie la buscaba, nadie la entrevistaba, nadie le pedía una foto. Su vestido rojo, que pretendía deslumbrar, parecía ahora una caricatura frente a la sobriedad de Paloma. Se dio cuenta de que había sido usada, un simple accesorio que había perdido valor en cuanto dejó de servir. Esa conciencia le cayó encima como un muro. Y aunque intentaba sonreír, sus ojos mostraban la derrota. En cambio, Paloma no necesitaba exhibir su triunfo. Lo transmitía en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que la sala le devolvía con respeto. Hugo abandonó el salón antes de que la velada terminara. Lo hizo en silencio, sin despedirse, con el peso del fracaso en sus hombros. Sabía que ya no había vuelta atrás. El mundo que había construido a base de mentiras y apariencias se derrumbaba frente a sus ojos, y el éxito de Paloma era el recordatorio constante de su propia ruina. Ella, en cambio, permaneció rodeada de gente, de oportunidades, de futuro. Y lo más irónico era que no había necesitado destruirlo. Él mismo lo había hecho. Paloma simplemente recogía lo que le pertenecía. Cuando la música subió de intensidad y los invitados bailaban con entusiasmo, Paloma se permitió un último pensamiento. Había pasado por el dolor, la humillación y el silencio, pero cada paso la había llevado hasta allí. No necesitaba más pruebas. Lo que había conseguido esa noche no era solo un reconocimiento profesional. Era su libertad personal. Ya no tenía nada que demostrar. Todo lo que alguna vez fue cuestionado estaba ahora confirmado frente a los ojos del mundo. Paloma García era, por derecho propio, la joya más valiosa de la noche. Al salir del evento, las cámaras la siguieron hasta su coche. Los flashes iluminaban su rostro, pero esta vez no la incomodaban. Sonrió con serenidad, consciente de que su historia ya no era un secreto, sino un ejemplo. Dentro del vehículo, Álvaro le tomó la mano, y en silencio, ella permitió el gesto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso en el corazón, sino ligereza. El pasado había quedado atrás,
y lo que comenzaba esa noche era mucho más grande que una venganza. Era el inicio de una leyenda. ¿Y tú? ¿Crees que el éxito silencioso, construido paso a paso, es la mejor forma de venganza? ¿O preferirías ver la humillación pública de quien te traicionó? La mañana comenzó con un rumor que corría como fuego entre los pasillos de los empresarios más influyentes de Madrid. Un vídeo había aparecido en los móviles de ciertas personas clave. En él, Hugo intentaba vender una joya falsa a una clienta VIP en una boutique de alta gama. La mujer, indignada, lo confrontaba frente a las cámaras de seguridad del local. El clip no duraba más de 2 minutos, pero bastó para incendiar su ya deteriorada reputación. Nadie preguntó de dónde salió la grabación, porque todos preferían asumir que era real. En un mundo donde las apariencias son más valiosas que la verdad, esa imagen equivalía a una sentencia definitiva. Paloma se enteró durante un desayuno con Álvaro en un restaurante discreto, lejos de los ojos indiscretos de la prensa. Él deslizó su teléfono sobre la mesa y le mostró el vídeo. «Ya lo han visto todos», dijo con voz grave. Paloma lo observó unos segundos, luego apartó la vista hacia su taza de café. No necesitó sonreír ni hacer un comentario sarcástico. El silencio fue suficiente. Ella no había tenido que mover un dedo esa vez. Había sembrado las pruebas correctas en los lugares correctos y ahora todo florecía por sí solo. Hugo estaba solo, sin aliados y cada día más ridiculizado. Las redes sociales no tardaron en convertirlo en objeto de burla. Memes, comentarios crueles y titulares disfrazados de noticias circulaban con rapidez. Los mismos que antes lo adulaban ahora lo señalaban con ironía. Su nombre, alguna vez asociado al lujo y al poder, se convirtió en sinónimo de fraude. Los periódicos financieros hablaban de él como de un ejemplo de cómo no manejar un patrimonio. Mientras tanto, Paloma mantenía su imagen impecable, asistiendo a eventos, mostrando nuevos diseños y consolidando alianzas estratégicas. Era como si el universo se hubiera alineado para mostrar dos destinos opuestos, la caída de uno y el renacimiento de la otra. En la intimidad de su penthouse, Paloma reflexionaba sobre lo rápido que el mundo cambia de héroes a villanos. Recordaba cómo, durante años, había permitido que Hugo fuera la cara visible de los proyectos, mientras ella trabajaba detrás, cuidando cada detalle, protegiendo inversiones y asegurando contratos. Ahora, la historia se había invertido. Era ella la que recibía las felicitaciones, las invitaciones, las propuestas millonarias. Y lo mejor era que no había tenido que ensuciarse las manos con un escándalo público. El mundo simplemente había abierto los ojos, y la máscara de Hugo se desmoronaba sola. Hugo, desesperado, intentó organizar una rueda de prensa para limpiar su nombre. Se presentó vestido de manera impecable, con un reloj carísimo en la muñeca y un discurso preparado. Pero los periodistas lo destrozaron con preguntas afiladas. ¿Cómo explica la venta de la joya falsa? ¿Qué responde a las acusaciones de manipulación financiera? Hugo sudaba, perdía el hilo, tartamudeaba. El evento, lejos de ayudarlo, terminó de hundirlo. Los titulares del día siguiente no hablaban de su defensa, sino de su vergonzosa incapacidad para sostener una mentira frente a las cámaras. La caída era irreversible. Paloma no asistió a esa conferencia. Prefería mantenerse lejos del espectáculo. Esa tarde, mientras Hugo era ridiculizado en los noticieros, ella se encontraba en una reunión privada con nuevos socios internacionales. Presentaba una línea innovadora de joyas que combinaba tradición con diseño contemporáneo. Los inversionistas la escuchaban atentos, fascinados por su visión. Era evidente que la empresa tenía un nuevo rostro, y ese rostro era Paloma. Al terminar la presentación, uno de ellos le dijo, «Su nombre es ya una garantía de éxito». Y en ese instante comprendió que lo había logrado. Su reputación brillaba más que nunca. Las llamadas desesperadas de Hugo no dejaban de llegar a su móvil. Paloma no contestaba. Sabía que él intentaba aferrarse a cualquier cosa, incluso a una conversación que nunca tendría lugar. No sentía necesidad de humillarlo más. El mundo ya lo había hecho por ella. Cada tono de llamada sin respuesta era un recordatorio de que su tiempo había terminado. La indiferencia era la daga final que ella clavaba con elegancia. No necesitaba gritar, no necesitaba venganza ruidosa. Bastaba con su silencio para sepultarlo en el olvido. En paralelo, los empleados que alguna vez temieron a Hugo comenzaron a acercarse a Paloma. «Gracias por no abandonarnos», le decían en voz baja, conscientes de que ella había sido siempre el verdadero sostén de la empresa. Esa gratitud sincera la conmovía, aunque no lo mostrara. Ella había soportado humillaciones en privado, pero ahora cosechaba respeto en público. La lección era clara. La dignidad,
cuando se defiende con paciencia y estrategia, acaba imponiéndose. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia emocional, de equilibrio restablecido. Una noche, Paloma y Álvaro caminaron juntos por el paseo de la Castellana. Él la escuchaba mientras ella hablaba de planes futuros, de expandirse a nuevos mercados, de crear una fundación cultural que llevara su nombre. «Lo estás logrando todo, Paloma», dijo él con tono admirado. Ella se detuvo, lo miró y respondió con calma: «No lo estoy logrando todo, Álvaro, lo estoy logrando a mi manera». Esa frase lo dejó en silencio, porque entendió que ella no buscaba reconocimiento externo. Su victoria era íntima, personal, un triunfo sobre sí misma y sobre todo lo que había tolerado. Hugo, en cambio, se refugiaba en un apartamento pequeño y vacío, lejos del esplendor que alguna vez lo rodeó. Las paredes desnudas y el eco de la soledad eran ahora sus únicos acompañantes. Miraba en internet los comentarios crueles y las fotos de Paloma triunfando en eventos internacionales. Cada imagen era un puñal en su orgullo. Intentaba culparla en sus pensamientos, pero en el fondo sabía que había cavado su propia tumba. Paloma no lo destruyó con escándalos, él se destruyó con su soberbia y su ambición. Y esa verdad lo atormentaba más que cualquier castigo. Los días pasaron y la distancia entre ellos se volvió abismal. Paloma seguía ascendiendo, recibiendo premios, entrevistas y elogios. Hugo desaparecía poco a poco de las conversaciones importantes. Nadie lo recordaba ya como un hombre de negocios. Ahora era apenas una anécdota, una advertencia. Y mientras él se hundía en la irrelevancia, Paloma construía su leyenda. La mujer que había sido humillada en privado era ahora la figura admirada en público. La ironía era poética, lo que Hugo quiso arrebatarle se había multiplicado en sus manos. El último golpe no fue un grito, ni un escándalo, ni una exposición pública. El último golpe fue el silencio con el que Paloma lo borró de su vida. Un silencio cargado de poder, de dignidad y de triunfo. Mientras el mundo hablaba de ella como una visionaria, nadie mencionaba ya su nombre junto al de Hugo. Y eso, más que cualquier venganza, era la victoria absoluta. No quedaban aplausos que él pudiera reclamar, no quedaban puertas que pudiera abrir. Todo estaba cerrado, todo estaba perdido. Paloma había vencido, y lo había hecho a su manera. El invierno madrileño cubría la ciudad con un aire fresco que obligaba a la gente a abrigarse. Paloma caminaba junto a Álvaro por un jardín de invierno privado, rodeada de cristales que permitían ver cómo la lluvia fina caía sobre las flores. No era una cita planeada, era una invitación casual que él le había hecho después de una reunión. Sin embargo, la naturalidad del momento le daba un aire íntimo que la hacía sentir en un mundo distinto. Los pasos de ambos resonaban en el suelo de mármol, marcando un compás lento, como si la vida les pidiera no apresurar nada. Álvaro rompió el silencio con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te viste aquí, después de todo lo que pasaste? Paloma se detuvo, lo miró y respondió con sinceridad: jamás. Hubo días en que pensé que no saldría del dolor. Pero aprendí que uno no puede quedarse atrapado en las ruinas. Sus palabras no eran dramáticas, eran claras, firmes, cargadas de experiencia. Él asintió sin intentar consolarla con frases vacías. Era esa capacidad de escuchar sin interrumpir lo que la hacía confiar cada vez más en su presencia. Había en él un respeto que no se fingía. Mientras caminaban entre plantas exóticas y esculturas, Paloma recordó cómo se había sentido años atrás, atada a un matrimonio que la ahogaba. Comparaba esa prisión silenciosa con la libertad que ahora respiraba. El contraste era tan grande que casi parecía increíble. Álvaro la observaba en silencio, notando el brillo nuevo en sus ojos. No era la mujer rota que había sospechado encontrar, sino alguien que estaba renaciendo lentamente. Y ese proceso, más que cualquier gesto romántico, lo cautivaba profundamente. Lo entendía. Su fortaleza no se construía en un día, sino paso a paso. En un momento, Paloma se detuvo frente a un pequeño estanque. El reflejo de ambos en el agua la hizo sonreír con ironía. Durante años pensé que no era suficiente, que siempre me faltaba algo para ser tomada en serio. Ahora sé que no me faltaba nada, me sobraba quien me apagaba. Álvaro se quedó en silencio, sin saber si responder. Finalmente, con suavidad, dijo: nunca estuviste débil, Paloma. Solo estabas cansada de ser fuerte en soledad. Esa frase la golpeó en lo más profundo, porque era verdad, y escucharla en voz de otro la hizo sentir comprendida. El diálogo los llevó a una banca de hierro forjado, donde se sentaron mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal. No había prisas, no había planes,
solo el sonido del agua acompañando la conversación. Álvaro no buscaba declaraciones grandiosas, solo compartir el momento. Paloma se permitió apoyarse levemente en el respaldo, relajando los hombros. Era la primera vez en años que su cuerpo se liberaba de la tensión constante. Y esa simple calma, compartida con él, tenía un valor incalculable. No necesitaban más lujo que ese respiro mutuo. Al cabo de un rato, Álvaro tomó valor y le dijo: «Sé que no buscas nada ahora, pero quiero que sepas que yo estoy aquí, sin condiciones». Paloma lo miró con seriedad. Podría haber rechazado la insinuación, pero no lo hizo. «No necesito un salvador, Álvaro. Si algún día te quiero en mi vida, será porque elijo, no porque me rescatas». Él sonrió, comprendiendo la fuerza detrás de esas palabras. No era un rechazo, era un aviso. Y para él, eso era suficiente. Estaba dispuesto a esperar, a caminar a su ritmo, a no presionar. En los días siguientes, esa tensión sutil comenzó a crecer. Cada vez que se encontraban juntas, las miradas se alargaban un poco más de lo habitual. Los silencios se volvían cómodos, los comentarios se transformaban en confidencias. Paloma se sorprendía a sí misma esperando sus mensajes, aunque fingía indiferencia. No era amor todavía, pero sí un deseo contenido que se abría camino con paciencia. No era la pasión arrolladora que alguna vez imaginó, sino algo más estable, más seguro. Y esa diferencia la hacía sentir tranquila, como si por fin tuviera derecho a empezar de nuevo. Una noche, después de una larga jornada, Paloma aceptó cenar con Álvaro en un restaurante pequeño, lejos del circuito social. La velada transcurrió ligera, entre risas y recuerdos de viajes. En un momento, al levantar su copa para brindar, sus dedos se rozaron de nuevo. Esta vez ninguno retiró la mano de inmediato. Paloma lo miró a los ojos, y en ese silencio comprendió que el deseo ya estaba allí, instalado, esperando el momento adecuado para liberarse. El aire se volvió más denso, más íntimo, pero ninguno apresuró nada. El tiempo era su aliado. De regreso a su penthouse, Paloma se encontró pensativa. No era ingenua, sabía que mezclar el amor con los negocios podía ser arriesgado. Pero con Álvaro no sentía manipulación, ni interés oculto, ni dependencia. Era como si él hubiera llegado para recordarle que todavía había espacio para la complicidad, para la ternura. Esa certeza le dio miedo y esperanza al mismo tiempo, porque el corazón, aunque herido, comenzaba a latir de una manera diferente. Y ese cambio, aunque lento, era inevitable. Los días siguientes confirmaron que algo nuevo estaba naciendo. Paloma seguía concentrada en su empresa, en fortalecer alianzas y proteger su patrimonio, pero en paralelo, su vida personal tomaba otro color. El trabajo y las emociones ya no se sentían enemigos. Álvaro no intentaba invadir sus espacios, solo los acompañaba. Y en ese gesto había más amor que en 1000 promesas vacías. Paloma se daba cuenta de que podía volver a abrir la puerta a alguien, siempre y cuando esa decisión fuera exclusivamente suya. El lujo de su vida cotidiana ya no le parecía un disfraz, sino un reflejo de todo lo que había conquistado. Ahora podía sentarse en una cena con millonarios, negociar inversiones y, al mismo tiempo, permitirse sonreír con alguien que la veía más allá del dinero. La balanza por fin se equilibraba. Lo que antes era un campo de batalla, ahora se transformaba en un terreno fértil para sembrar una nueva etapa. Y en medio de ese proceso, el deseo y la calma convivían sin chocar, creando un espacio donde el amor comenzaba despacio, pero con raíces firmes. Paloma sabía que todavía quedaban sombras del pasado, heridas que no cicatrizan de un día para otro. Pero también sabía que no estaba condenada a vivir en ellas. El futuro ya no era un lugar oscuro, empezaba a parecerse a la promesa de un amanecer. Y en ese amanecer, Álvaro estaba allí, no como dueño de su destino, sino como compañero de camino. Esa diferencia lo cambiaba todo, porque lo que estaban haciendo no era una dependencia, era una elección consciente. Y para Paloma, después de tanto dolor, elegir era la forma más pura de libertad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Paloma recordó las palabras de Álvaro en el jardín de invierno. Nunca estuviste débil, solo cansada de ser fuerte en soledad. Cerró los ojos y permitió que esa frase la acompañara al sueño. Ya no era una mujer quebrada, era una mujer que había aprendido a reconstruirse con paciencia. Y aunque aún quedaban batallas por luchar, su corazón comenzaba a latir distinto. El amor llegaba, no como un huracán, sino como una brisa constante que anunciaba un nuevo comienzo. El inicio de una vida que por fin le pertenecía. La noche del gran gala llegó con un aire distinto, como si la ciudad misma supiera que algo iba a concluir.
El salón estaba colmado de empresarios, artistas y figuras de renombre, todos vestidos con la elegancia de un evento que prometía convertirse en noticia. Paloma apareció entre ellos con un vestido negro de alta costura, sencillo pero imponente, con un escote discreto y joyas que brillaban como estrellas. No necesitaba más adornos que su porte. Todos voltearon a mirarla. Había en ella una presencia magnética que trascendía el lujo de aquel entorno. Era evidente que la velada sería suya. Álvaro la acompañaba a unos pasos, manteniendo esa discreción que siempre lo caracterizaba. No era un hombre que buscara protagonismo, y eso lo hacía aún más atractivo a los ojos de Paloma. Juntos caminaron hacia la mesa principal, recibiendo saludos y felicitaciones. El murmullo entre los invitados era claro. Paloma se había convertido en el rostro indiscutible de la empresa, en una figura admirada y respetada. Atrás quedaban los rumores, los desprecios, las humillaciones. Ahora era ella quien dictaba el ritmo del juego, y todos los presentes lo sabían. La velada avanzó entre discursos, música y brindis. Pero la tensión real llegó cuando una periodista se acercó a Paloma con una pregunta directa. ¿Qué tiene que decir sobre los rumores que aún circulan de su exmarido, Hugo Ruiz? El salón se sumió en un silencio incómodo. Paloma no se inmutó. Tomó su copa de champaña, la levantó con calma y sonrió. Su mirada recorrió el salón como si pesara cada palabra que estaba a punto de pronunciar. No era improvisación, era el momento perfecto para cerrar un ciclo. Todos los ojos estaban puestos en ella. Algunas joyas son forjadas bajo presión, comenzó con voz clara y firme, y se vuelven más valiosas con el tiempo. Otras, en cambio, simplemente se rajan al menor golpe. La frase flotó en el aire, cargada de simbolismo. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Cada persona en esa sala entendió exactamente a quién se refería. Los aplausos estallaron con fuerza, primero tímidos, luego contundentes, como una ovación que sellaba la victoria de Paloma. No era solo un comentario ingenioso, era un epitafio para una historia de traición y caída. Hugo no estaba presente, pero su sombra sí. Muchos recordaron los días en que él se pavoneaba en eventos como ese, rodeado de fotógrafos y aduladores. Ahora era apenas un recuerdo incómodo, una advertencia. Paloma, en cambio, brillaba con más fuerza que nunca. El contraste era tan marcado que nadie pudo evitar comentarlo. La frase de las joyas se convirtió en tema de conversación inmediato, repetida en cada rincón del salón. En ese instante, Paloma entendió que había logrado más de lo que imaginaba. Había convertido su dolor en leyenda. Álvaro la observaba con admiración contenida. Sabía que esas palabras no eran solo un golpe para Hugo, sino también una declaración personal de fuerza. Cuando los aplausos se calmaron, se acercó y le susurró: «Hoy cerraste un ciclo, Paloma. Ya nada puede atarte a tu pasado». Ella lo miró con ternura y respondió: «No lo cerré hoy, Álvaro. Lo cerré el día en que decidí no llorar más». Esa frase lo conmovió, porque reflejaba la esencia de Paloma, una mujer que no se definía por lo que perdió, sino por lo que decidió recuperar. Después del brindis, la noche continuó con un aire más ligero. Paloma se permitió disfrutar, bailar, reír, conversar sin la sombra de la traición sobre sus hombros. Por primera vez en años, no tenía miedo de ser observada. Ya no había secretos que pudieran avergonzarla, ni mentiras que pudieran derrumbarla. Todo lo que quedaba era su nueva vida, construida a base de paciencia, inteligencia y valentía. En cada paso de baile, en cada sonrisa sincera, se notaba que el pasado había dejado de tener poder sobre ella. Mientras tanto, en un rincón lejano de la ciudad, Hugo observaba la transmisión del evento por televisión. La frase de Paloma resonaba en su cabeza como un martillazo. Algunas joyas se rajan. Su copa de whisky temblaba en la mano. El hombre que alguna vez se creyó invencible ahora estaba solo, reducido a un espectador de la grandeza de quien había despreciado. Ninguna justificación podía cambiar lo evidente. Había perdido no solo a su esposa, sino también el respeto del mundo. La ironía era cruel, pero justa. Él mismo había construido su ruina. La noticia del discurso de Paloma recorrió las portadas digitales al amanecer. La metáfora más brillante de la gala, titulaban. Otros escribían: Paloma García, el símbolo de resiliencia en el mundo del lujo. Cada medio encontraba una manera de resaltar lo que todos ya sabían. Su nombre se había convertido en sinónimo de fuerza. Hugo, en cambio, ni siquiera merecía una mención completa. Era apenas un pie de página en la historia que ella había escrito con tanto sacrificio. El mundo se rendía a sus pies, no por escándalo, sino por respeto.
Días después, Paloma recibió llamadas de felicitación desde distintos lugares del mundo. Nuevos contratos, nuevas alianzas, nuevos horizontes. Su empresa se expandía con velocidad y su reputación crecía como nunca. Pero más allá del éxito material, había algo más importante: la paz. Esa paz que tanto le había costado conseguir. Esa calma que le permitía dormir por las noches sin miedo a lo que encontraría al despertar. El lujo de su vida ya no era solo externo, ahora era interno. Y esa era la victoria más grande de todas. En lo personal, Álvaro se convirtió en un compañero discreto pero constante. Paloma no se precipitaba, no quería repetir errores del pasado. Pero sabía que él estaba allí, firme, dispuesto a caminar a su lado sin arrebatarle protagonismo. Era un amor que nacía despacio, sin máscaras, con paciencia. Un amor que no buscaba reemplazar, sino acompañar. Y esa diferencia lo hacía valioso. Paloma aprendió que la redención no siempre llega sola, a veces viene de la mano de alguien que sabe esperar. Con el paso del tiempo, la frase de aquella gala siguió repitiéndose como un mantra en su entorno. Algunas joyas se forjan, otras se rajan. Se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se mide por las apariencias, sino por la resistencia al dolor. Paloma nunca lo planeó como un legado, pero terminó siéndolo. Una frase que inspiraba a otras mujeres, a otros empresarios, a cualquiera que hubiera sido subestimado. Su historia dejó de ser solo suya, se transformó en un ejemplo de superación y dignidad. La última imagen de esa etapa fue la de Paloma, de pie frente a su ventanal, observando la ciudad iluminada. Levantó una copa de vino, no para celebrar el triunfo sobre Hugo, sino para honrar a la mujer que había decidido no rendirse. Su reflejo en el cristal le mostró a alguien nuevo, una líder, una creadora, una mujer libre. Sonrió, no por vanidad, sino por gratitud. Había comprendido que el verdadero lujo era vivir sin miedo, con la frente en alto y el corazón dispuesto a empezar otra vez. Y esa, más que cualquier venganza, era su victoria definitiva. ¿Piensas que esta historia estuvo llena de traición y dolor? Entonces no puedes perderte lo que ocurrió cuando una mujer descubrió que su propio marido, en su oficina, se burlaba cruelmente de ella llamándola una ballena frente a su amante. Ella no se derrumbó, no pidió explicaciones. Lo que hizo después cambió absolutamente todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de "Me escondí en su oficina y escuché a mi marido decir que yo era una ballena. Pero lo que hice después cambió todo, porque su final es imposible de olvidar". El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.